Y ya en la recta final tenemos también a nuestro siguiente invitado conectado ya a la plataforma, el analista económico don Vicente Albornoz. Qué gusto que nos acompañe, economista, bienvenido. Quiero iniciar la entrevista que compartiré junto a mi compañero y amigo Javier Segarra, preguntándole cuáles considera usted que deben ser los componentes o requisitos sine qua non de la reforma tributaria que prepara y pone a punto el gobierno a efectos de que ésta pueda tener los ajustes que particularmente la clase media espera y que a su vez puedan coadyuvar al incentivo a los contratos de inversión, incentivos a la reinversión e incentivos a la generación de empleos, entre otras aristas que son vitales para nuestro país. Hola Luisa, muy buenos días. Yo haría un ajuste chiquitito, muy sencillo. Yo archivara el proyecto y punto. No tiene sentido hacer esa reforma. Me parece un grave error desde varios puntos de vista. Y creo que el único ajuste que merece ese documento es un archivo en un sitio lejano, distante y de difícil acceso, para que nunca se lo vuelva a revivir. No obstante, el sentir sobre todo de la clase media es que el no hacer esa reforma definitivamente nos tiene a todos golpeados con ese pago del impuesto a la renta, en donde, no lo digo solamente yo, sino mucha gente considera que no se han tomado en consideración el duro impacto que tiene a la economía, particularmente de la clase media o clase sándwich. A ver, hay muchas cosas desagradables en la vida, pero necesarias. Pagar impuestos es una de las cosas más antipáticas, desagradables de la vida, pero necesarias. Si no tenemos un país que pague impuestos, sino un país que vive endeudándose, 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 entonces no somos viables como país. Así de sencillo. No tiene sentido pedir que bajen los impuestos cuando tenemos un gobierno que lleva década y media con déficit. Por favor, ubiquémonos un poco. No es lógico pensar en reducir impuestos cuando tenemos un gobierno con déficit que además tiene menos ingresos petroleros hoy porque ha caído el precio del petróleo, que además tiene más necesidades sin cubrirse porque ahora hay temas de seguridad y un montón de otros problemas graves, que además con una economía que no acaba de despertarse en otros impuestos está flojo de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Un país que viva endeudándose, endeudándose, endeudándose. Es muy cómodo decir eso. Es muy cómodo decir bajen los impuestos porque es algo tan popular como antipático es pagar impuestos. Es decir, si yo quisiera ser político y ser popular, lo que haría es una campaña pidiendo que bajen impuestos. Me parece una excelente manera de ser político y ser popular, pero no por eso está bien hacer lo que se está proponiendo. A mí me parece realmente un desacierto y como usted me dice, que qué reformas, que qué ajustes propondría yo, muy sencillo, yo propondría que eso se archive porque no tiene sentido. Además estamos hablando de una reforma que con lo desagradable y costosa que fue, ya la digerimos. Y la digerimos en el sentido antipático de la palabra, ya nos tragamos esa reforma, ya estamos pagando más impuestos que antes. Créanme que a mí también me ha golpeado eso, pero no porque me haya golpeado a mí, creo yo que deba deshacerse una reforma que lo que hizo fue subir impuestos a los que tenemos un poco más que el resto de ecuatorianos, que sí puede ser que nos quieran considerar clase media, pero en el fondo quien gana más de $2,000 pertenece al 5 o 8% más rico del país. Entonces, me es bien difícil definir al 8% más rico del país como clase media. Dentro de un país pobre, quienes ganan más de $2,000 no son clase media. Pero en todo caso, lo central aquí, más que la discusión de qué es o qué no es clase media, es queremos seguir viviendo en un país con déficit año tras año, tras año, tras año, y pasarles una deuda gigantesca a la siguiente generación, porque eso es lo que estamos haciendo. Luisa, en el año 2009, hace 14 años, antes de que empiece esta locura de tener deuda, o sea, déficit, 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 déficit,
En el año 2009, la deuda pública del gobierno, todo lo que el gobierno, todo lo que el Estado ecuatoriano debía, era algo así como 10, 11 mil millones de dólares. Hoy estamos cerca de 80.000. Es 8 veces más grande la deuda. Por favor, ubiquémonos. Esto es la herencia vergonzosa que nuestra generación le está pasando a la siguiente generación. Deudas, porque somos incapaces de ponernos de acuerdo entre nosotros los ecuatorianos y equilibrar nuestro presupuesto. Economista, gracias por responderme. En todo caso, qué bueno que usted lo ha podido digerir. Yo todavía no, y créamelo que no me considero de clase privilegiada. Pero voy a cederle el uso de la palabra a mi compañero Javier Segarra, que también tiene inquietudes. Adelante, mi querido Javier. Gracias, Luisa. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo, aunque sea por la plataforma de I99. La pregunta es, a ver, este acuerdo comercial entre Ecuador y China que se firma mañana 10, si no me equivoco, 7 de la noche, ¿es lo adecuado para nuestro país? ¿Es el mercado necesario o realmente en esa balanza que del comercio hablamos, quién es el que mejor se va a beneficiar? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de algunas realidades del Ecuador. Una de esas es que la economía del Ecuador es bastante exacto un milésimo de la economía mundial. O sea, si uno suma el PIB, la producción de todo el planeta, y la compara con la producción del Ecuador, la relación es 1000 a 1. Eso podría llevarnos a deprimirnos y decir qué chiquita es nuestra economía y si quieres vivimos un pasillo triste. Pero podría llevarnos a ver las oportunidades y no a ver solo lo negativo como mucha gente le gusta en este país. Veamos las oportunidades. Eso significa que más allá de nuestras fronteras hay mercados 999 veces más grandes que el nuestro. Ahí hay mercados gigantescos. Y si usted ve cuándo le ha ido bien al Ecuador económicamente hablando, en el boom bananero, hace 70 años, cuando nos conectamos con el resto del mundo y le vendimos algo que el mundo quería comprar. En el boom cacaotero, hace un poquito más de 120 años, cuando le vendimos algo que el mundo quería comprarnos. ¿Cuándo nos ha ido bien? En los dos booms petroleros, cuando encontramos cosas que venderle al resto del planeta. Y donde se ha generado mucha riqueza en los últimos años, en el sector camaronero, que le vende camarones al planeta, en el sector floricultor, que le vende flores al resto del planeta, en el brócoli, en un montón de cosas que podemos venderle al resto del mundo. Entonces, si somos realistas y dejamos de quejarnos porque nos ponen impuestos o cosas por el estilo, y empezamos a buscar las oportunidades para sacar el país adelante, tenemos que darnos cuenta que las oportunidades están fuera del país. Ahora, ¿será China el mercado adecuado para aprovechar las oportunidades que están fuera del país? Yo creo que sí. Es más, me parece uno de los mejores mercados. Y le voy a justificar porque no es una justificación muy evidente. En el Ecuador hay millones de productos chinos, que entran al país por vías legales o no tan legales. Seamos realistas, la cantidad de productos chinos en el Ecuador es enorme y no todo lo que ha entrado al Ecuador lo ha hecho de manera legal. Así que productos chinos que vengan al Ecuador hay y ya están viniendo al Ecuador. ¿Cuál es el otro lado del comercio con la China? Es los productos que le exportamos a la China. La China es un gran mercado con un enorme potencial, pero de vez en cuando se ponen, no sé cómo decirlo educadamente, se ponen exigentes los clientes chinos. Y entonces, ¿qué es lo que nos hacen los clientes chinos? Nos ponen restricciones, trabas a las importaciones ecuatorianas, ¿ya? Entonces, en esos momentos no tenemos ninguna herramienta para proteger nuestras exportaciones que van hacia la China. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Lo que se puede hacer ahí es tener un tratado de libre comercio que les obligue a los chinos hasta cierto punto. Siendo una economía tan gigantesca, no podemos hacer mucho más, pero un tratado que les obligue a los chinos a ser más cuidadosos y no a cerrarnos el mercado. Acuérdese que en la pandemia quisieron cerrarnos el mercado de camarones, y no se olvide que el camarón, con 7.000 millones de dólares de exportación, es el segundo producto que exporta el Ecuador. Entonces yo creo que un tratado de libre comercio con la China sí va a implicar un poco más de productos chinos en la economía ecuatoriana, pero muy poco.
y mientras tanto las oportunidades son enormes. Economista, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana en el panel aquí en I99. Que tenga un buen día. Bueno, y una buena digestión para Luisa. Gracias. El economista Albornoz, a propósito acá en el panel de I99. Así que ya sabe, mi querida Luisa, digiera nomás eso como dice el economista. Bueno, no soy la única, déjeme decirle, economista. Haga una encuesta y va a ver cuántos no hemos podido digerir todavía. Muchos, déjeme decir, Luisa, muchos. ¿Verdad que sí, Jaime? Sí, señora. Claro, Estamos porque en yo me eso. pregunto entonces, y esto pues ya aquí entre nosotros en el panel y también